desarrolladores. Para ello los vamos invitando ya que se vayan acomodando antes de dar los temas a desarrollar, valga la redundancia. Señor Gonzalo Monarca, que lo tenemos por acá, presidente del Grupo Monarca. Señor Gonzalo Noguer, director de Nuevo Urbanismo. El ingeniero Federico Weil, presidente de TGLT. Señor Gustavo Menayet, presidente del Grupo Portland. El señor Federico de Narváez, vicepresidente de Rivera Desarrollos Sociedad Anónima. Modera el arquitecto Damián Tabacman y para todos ellos pedimos un fuerte aplauso. Concepción de proyectos en el mercado actual, casos de éxito y oportunidades, expectativas sobre el blanqueo, los fondos de inversión para blanquear sin costo. Qué bien que viene, así ellos se acomodan. El advenimiento de los créditos hipotecarios, los bancos más activos, la llegada de la nueva inversión extranjera. Damián, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Quería, si bien han recibido una presentación muy breve, quería que en 2 palabras, si fuera posible, cada uno de ustedes se presente con un poquito más de detalle, diga muy sintéticamente qué es lo que está haciendo en la actualidad y si quiere algún tip respecto de la coyuntura actual del mercado inmobiliario para que después, a partir de eso, podamos hacer un debate y algún ida y vuelta de preguntas y respuestas. Así que, si les parece bien, Gonzalo. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por esta invitación. Gracias a Tigre, que sigue cada año haciendo esto junto a Marcelo, Santiago. Hace 5 años que vienen trabajando en esto y es muy importante. Les cuento un poco. Grupo Monarca es una compañía desarrolladora inmobiliaria. Hoy estamos trabajando en distintos proyectos. Una de las unidades es los modelos Lagoon, que estamos en Pilar, en zona sur en Hudson, con una nueva trabajando para lanzar corto plazo en Pilar también, en Tortugas, más grande. También fuera de Buenos Aires, en Rosario. Y después con otros edificios más urbanos, en la zona de San Isidro, Martínez, y viendo algunos nuevos más en la zona de Vicente López, y también empezando a trabajar, algo que el Grupo Monarca no hizo en otro momento, en proyectos en capital. Lo más importante por ahí, algo coyuntural. Creo que estamos pasando un momento que, si bien fueron años difíciles, creo que este año es un año más bien bisagra. Están pasando cosas de mitad de año para adelante positivas. Argentina se mueve por expectativas y las expectativas de la gente empezó a cambiar. Nosotros particularmente el mercado se está moviendo. Creemos que a donde vamos y donde apuntamos necesitamos fondeos, por ejemplo el crédito, que es algo que estamos esperando hace muchos años. Y hoy empezó a aparecer tímidamente, pero ya lo decía Melconian hoy. Creo que es importante lo que empezó a trabajar el gobierno sobre ese punto, si bien le va a faltar tiempo, es importante, y la variable inflación también creemos que se está manejando un poco, o sea que imaginamos que el año que viene va a ser un año mejor, inclusive para los créditos. En cuanto al tema de fondos, del sinceramiento fiscal, que es un punto importante o que hoy por ahí estamos todos mirando. No sabemos si es lo mejor, pero lo estamos mirando porque es algo muy importante y que va a alimentar el mercado. Muchos somos los que estamos trabajando en eso, en armado de fondos. La compañía en particular, armamos uno con Cohen, que está metido en CNB. Y si bien creemos que en realidad nadie sabe, ¿no?, el caudal de fondos de capitales que va a entrar por ahí al mercado, pero nosotros creemos que va a ser importante. Por eso armamos el fondo. Es importante que es un fondo cerrado y con los proyectos ya adentro. No es un fondo que después salga a buscar proyectos, sino uno invierte en un fondo que tiene ya los proyectos metidos. Y después, un punto para cerrar. Creo que estamos en el comienzo de una Argentina distinta y que tenemos que aprovecharla.
Hoy hablaba Melconian, ¿no? Un referente nacional. Y que no hay vuelta atrás, y que no es el comienzo de un ciclo, o que tenemos que empujar para que no sea un comienzo de un ciclo como Argentina y que empiece un nuevo ciclo por 10 años. Creo que es un cambio, por lo menos político, por lo menos ya trabajar de otra manera con lo que es gobierno y la administración pública. Es muy importante para todos, sentarse con ellos desde otro lado, empujar juntos en proyectos y lograr también algunos proyectos, esas asociaciones pública-privada que necesitan los países para crecer. Gonzalo, ya que estamos y dejaste un poco la pelota picando, con lo cual aprovecho para hacerte una pregunta. Hoy a la mañana, no sé si escuchaste, no sé si justo estabas en ese panel, pero Eduardo Bastita, de Plaza Logística, que es seguramente la principal compañía dedicada a ese segmento de la industria en nuestro país, dijo que estudió seriamente y con detenimiento la operatoria de fondos de inversión para blanquear a costo cero y desistió de meterse en esto por razones que él mismo dio, pero en conclusión desistió. Por lo que entiendo, tu proceso es el contrario, ¿verdad? Dos cosas. Eduardo tiene un canal directo de inversión y capitalización de la compañía, distinto al que por ahí los desarrolladores estamos viendo hoy en Argentina. Y puede ser que algunos tengan dudas, pero yo creo que es un buen canal de inversión con costos bajos y con altas rentabilidades. Y también creo que el nivel, que es lo más importante, ¿no? Todos dudan del plazo del fondo y del gobierno que hoy estamos, de los 4 años o 3 y algo de gobierno. ¿Qué pasa después? Para esos fondos que son de 5/6 años, el cierre. Creo que el canal para mí es bueno, el monto y digamos el costo también es muy bueno. Uno tiene que mirar que las empresas que estén abajo sean empresas con espalda y que tengan un buen track record, eso es importante. Y en cuanto al tema político, que es lo que todos dicen y dudan del 5º o 6º año, imaginamos nosotros, creo que va a ser así, lo hablan ellos, lo habla la oposición, el país empezó de una manera y el que lo siga después va a ser igual, entonces apostamos a eso. Y Argentina no deja de ser, lo dijo recién Gustavo también, un lugar que nosotros queremos hacer, pero en el fondo, no, o en un punto cada vez menor o mayor, seguimos apostando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguimos preguntando y después volvemos. Gracias. Pero digo, en resumidas cuentas, vos vas para adelante con los fondos. Sí, de hecho, en pocos días estamos haciendo el lanzamiento público. Perfecto. Gonzalo, preséntate, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Noguer, soy director de Nuevo Urbanismo. Nuevo Urbanismo no es una desarrolladora, nosotros nos llamamos placemakers porque con una mirada un poco distinta de cómo hacer desarrollo urbano, empezamos a mirar la ciudad como para crear oportunidades distintas, no solo para un desarrollador, sino para crear oportunidades para toda la sociedad. Tenemos una mirada muy clara de que el urbanismo que viene tiene que contemplar el triple impacto que se hablaba esta mañana, lo social y lo ambiental. Sin duda tiene que ser un buen negocio, si no seríamos una ONG y no es claramente lo que buscamos. Estamos trabajando en Tigre Sur en particular, estamos terminando de desarrollar lo que va a ser el master plan de la tierra que tenemos en ese distrito y trabajando muy cerca de la municipalidad en crear no solamente mecanismos adecuados para que se pueda invertir en esa zona, sino generar un ejemplo que pueda ser replicado en muchos otros lugares. Por ahí con una mirada un poco distinta al no venir del mundo de la arquitectura, digamos, yo vengo del mundo de las finanzas y hace ya varios años venimos trabajando en crear instrumentos adecuados para los inversores. Seguimos un modelo americano, hicimos crowdfunding inmobiliario en la ciudad de Manhattan y haciendo simple el modo de invertir hemos logrado llevar allá más de 100 millones de dólares de inversiones. Creemos que lo mismo se puede replicar acá. Lo que va a pasar a partir del blanqueo creo que es una gran oportunidad.
coincido un poco con lo que decía Gonzalo. Puede ser que los fondos cerrados para blanquear no sean el instrumento preferido, porque tiene 5 años, porque tiene un montón de condimentos que lo hacen un poco difícil. Sin embargo, si nosotros nos imaginamos blanqueos de 60.000, 80.000, 100.000 millones de dólares, que es del lado de los banqueros que vemos mucho, con que el 1% de eso se haga a través de fondos es un montón de dinero. No va a haber oportunidades para 100 fondos cerrados, pero seguramente va a haber. Y la gran oportunidad viene después. La gran oportunidad viene de toda esa masa de dinero que, como decían esta mañana, son argentinos que no podían invertir en la Argentina y que ahora van a poder invertir en la Argentina. Si se le presentan proyectos adecuados, proyectos bien estructurados y con un instrumento simple, y si la reforma del mercado de capitales se aprueba y le dan a los fondos comunes de inversión los incentivos fiscales adecuados, creo que vamos a tener una gran oportunidad. Gonzalo, muchas gracias. Déjame que te haga simplemente una pregunta, por ahí cambio un poquito el enfoque, pero me pareció pertinente hacértela. Vos estás muy activo en Tigre. Tigre es un distrito que ha sido un poco choqueado en los últimos tiempos por esta cuestión de normativas y Arroyo Salgado y paralización de obras y demás. Como vos sos casi local en esta materia, quería saber cuál es tu interpretación al respecto, si eso impacta sobre tu proyecto y qué pensás sobre esta cuestión. Lo que pienso es que seguramente Federico va a poder hablar mucho mejor que yo del pasado, pero lo que creo es que más allá de la particularidad de lo que ha pasado ahora, creo que está bien que pensemos en que tiene que haber normas ambientales, que tiene que haber normas urbanísticas, que uno no puede pensar en hacer un desarrollo comprando la tierra para ver después qué consigue. El caso de Tigre Sur es un muy buen ejemplo de que trabajando de manera conjunta se puede planificar y puede ser que al principio sea más engorroso generar normativas, pero para cuando tenés la normativa todo el proceso después se acelera muchísimo, porque todo el mundo puede invertir sabiendo a qué se atiene. Muchas gracias. Quiero decirte igual que aún con normativa hay algunas veces que no solo son buenas noticias las que vienen, pero bueno, hay ejemplos y ejemplos. Fede. Gracias, Damián. Gracias por la invitación una vez más. La verdad que es grato estar siempre en este evento y en este marco, la verdad que lo hace aún muchísimo más grato. Soy presidente de TGLT, es una compañía de desarrollo inmobiliario que opera en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, y también tenemos oficinas en Rosario y en Montevideo. Nos dedicamos mayoritariamente a desarrollos grandes. La mayoría de ellos son residenciales, pero también tenemos desarrollos de usos mixtos y últimamente empezamos a hacer desarrollos también únicamente comerciales de oficinas. Yo quería, para responder la parte del contexto, yo quería hacer solamente 2 observaciones. La primera es que tenemos que entender que la Argentina es un país que está, su sector inmobiliario, y esto también es cierto de muchos otros sectores, estructuralmente subinvertido. Esto quiere decir que desde hace muchísimos años que se invierte en el sector muchísimo menos de lo que la demanda podría absorber y muchísimo menos de que las oportunidades que se podrían presentar. Entonces, no importa donde un desarrollador, una empresa, un inversor ponga la mirada, si son los parques logísticos de Plaza o son los hoteles de FEN o las oficinas o lo residencial, en cualquiera de los segmentos. No digo que hoy, pero este proceso va a permitir enormes oportunidades en cualquiera de estos sectores, porque el punto de partida es de muy muy abajo. Lo que nosotros por ahí que estamos en este submundo inmobiliario y que celebramos cada año cuando podemos tener un evento de estas características y hablar en los mejores años de un boom de mercado, en los peores años relamernos las heridas, tenemos que entender que ese submundo se coloca en un lugar de absoluto
comienzo. Entonces, las oportunidades que tenemos por delante son enormes. Lo que necesitamos es un contexto que nos permita materializarlas y capitalizarlas. Entonces, este es un concepto, y los fondos, no fondos, todos los temas de coyuntura que ciertamente son necesarios y son buenas noticias, no tienen que dejarnos de poner en perspectiva de dónde estamos arrancando. Este es un concepto. El otro concepto es, cuando yo empecé en esta actividad, empecé hace 15 años, inicialmente con el tema de tierra, pero agrícola, y después me metí en el tema de desarrollo inmobiliario hace 11 años. Los paneles donde me invitaban, yo era de lejos el más chico, de lejos. Y la gente que era referente, que gracias a Dios creo que todos siguen vivos, y muchos de esos activos tenían 80 años. O sea, la verdad que poder compartir, ya no es la primera vez que el premio lo reciba el Mosco o Gonzalo. O sea, me siento, yo con 43 años debo ser del promedio para arriba hoy. Lo incluyo a Miguel, que tiene un espíritu jovial que nos pasa el trapo a todos, pero la verdad que veo que esta oportunidad que tenemos por delante, del primer punto, va a ser enfrentada por una nueva generación de gente. Nosotros dos. Correcto. Por supuesto. La semana pasada estuve con tu viejo en un panel, así que no. Pero, digamos, hay una nueva generación de gente que va a tener el desafío y la oportunidad de navegar estos años de oportunidades. Y me parece que eso es muy auspicioso. Está muy bien, Fede, déjame que te haga un par de preguntas puntuales sobre temas en los cuales vos seguramente tenés opinión formada y que tienen que ver con esta coyuntura que estamos atravesando. El primero, inversores extranjeros. El mini Davos del otro día, la oleada de tours que se hacen de inversores que vienen a billetearnos, sí. No sé cuántos a concretarlo, y esa es un poco parte de la pregunta. ¿Cuál es tu termómetro al respecto? Y la segunda es que también quedé un poco choqueado en el mini Davos respecto de los enormes anuncios que hizo el gobierno de ventas de enormes fracciones de tierra fiscal, que sin duda van a tener impacto en nuestra actividad, y quería ver, en fin, cómo estás apreciando esta cuestión y, entre otras cosas, cómo le pega la sobreoferta de producto de tierra en el mercado sobre tu propio negocio. Bueno, sí, hay un interés genuino de muchísimos inversores. Nosotros tenemos la oportunidad de ir y dialogar con ellos en sus lugares de orígenes, principalmente Estados Unidos, y también muchos de ellos están viniendo acá y están buscando realmente la oportunidad. Hay aquellos que solamente pueden entrarle al sector a través de un vehículo que tenga cotización en la bolsa, y ahí se enfrentan con una situación que es fruto de esta subinversión de la que hablaba, que es, hay poquísimos vehículos que tienen cotización pública. Básicamente en el sector, digamos, está IRSA y sus compañías relacionadas, Consultatio y TGLT. Entonces, aquellos que solamente pueden comprar acciones tienen que elegir de un menú así de chiquitito, de casi menú fijo. Esos son los primeros que vienen. Entonces hoy creo que todavía estamos viendo cómo se acomoda esa oleada de inversores a esos muy pocos vehículos. Después vendrán la segunda y tercera generación. La segunda serán los grandes fondos de real estate que pueden comprar activos o que pueden asociarse con empresas privadas. Y bueno, después vendrá más el inversor minorista. Entonces creo que existe este ciclo y que se va a ir asentando en los próximos meses, diría. Meses, o sea, meses, sí. Medido en meses. Sí, yo creo que sí, que estamos hablando que en los próximos 12 meses vamos a empezar a ver operaciones concretas que van a marcar una diferencia muy grande, porque muy poca plata en este mercado que viene como muy bastardeado, van a hacer mucho ruido, ¿no? Entonces después tenemos el riesgo de que la gente se envalentone y suba los precios demasiado rápido, y la gente, bueno, pero es normal. Entonces yo lo mido en meses. Me parece que los anuncios de venta de tierra, digamos, hay que entenderlos
como una intención concreta y real de los distintos actores públicos, porque se mezclaban tierra del Estado a través del AVE, tierra del gobierno de la ciudad, que es muy bueno que aparezca tierra, porque esta década lo que hizo fue comerse toda la tierra, digamos, arable para el segmento más alto y se quedó sin tierra. Y es bueno que aparezca tierra para los otros segmentos y también es bueno que aparezca tierra en los lugares centrales que no había y que me parece que las ciudades viven básicamente cuando se les destraban sus problemáticas de tierra. Digamos, aquí a algunas cuadras nosotros estamos desarrollando un proyecto residencial en algo que antes era industrial. Bueno, esa no es una zona más industrial y si la normativa no acompaña ese cambio responsablemente, la ciudad quedaría trabada, lo mismo pasaría con Puerto Madero, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy bueno. Ahora, creo que ellos son conscientes de que si tiran toda esa tierra de golpe, del lado del precio no van a lograr precios muy buenos y del lado de la capacidad de absorción va a generar problemas. No sé, quizás en la zona de Catalinas o por ahí, donde sí seguramente hay una capacidad de absorber, pero si vuelcan... por ejemplo, el AVE, la Administración de Bienes del Estado, tiene, ahí están viendo Rosario, tienen una cantidad de metros en la zona de Rosario equivalente a todo el resto de Puerto Norte. Nosotros sabemos que es imposible que Rosario dijera eso. Lo hemos hablado y son conscientes de eso. Entonces, la magnitud del patrimonio que tienen para vender... yo creo que es equivalente a lo que eran algunas de las privatizaciones grandes. O sea, es algo muy relevante y muy importante para el sector inmobiliario. Creo que lo van a hacer responsablemente y creo que se han rodeado de la gente que entiende el negocio como para que así sea. Sí, las carpetitas las repartieron y realmente la suma de todo eso parecía un volumen de tierra de muy buena calidad, impresionante, ¿verdad? Gracias. Fede. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, ante todo, la verdad que es un placer poder estar acá. Soy Federico Narváez, soy vicepresidente de Rivera Desarrollos, un grupo también de real estate. Nuestro principal proyecto hoy es al río Vicente López, es un proyecto que está ubicado en Libertador y General Paz sobre 16 hectáreas, donde estamos desarrollando usos mixtos, tenemos residencias, oficinas, centro comercial. También estamos desarrollando el Parque Industrial de General Rodríguez, tenemos shopping centers en el interior, el Paso del Sol Bahía Blanca, el Shopping La Ribera en Santa Fe y bueno, ahora estamos próximos a hacer un lanzamiento también en la costa de Vicente López para un proyecto residencial. En cuanto al momento puntual de Argentina, estamos realmente muy expectantes y muy optimistas. Creemos que esto puede ser un punto de inflexión que no solo sea una oportunidad de coyuntura, sino realmente un cambio a largo plazo en nuestro sector. Bueno, por ejemplo, el mes pasado la inflación fue de menos del 1%, con los sueldos creciendo a razón de 2,5% por mes, de acuerdo a las paritarias. Lo que se estaría viendo es que se está volviendo a recomponer el valor de los sueldos con respecto a los bienes de la economía real, entre ellos los metros cuadrados. Hoy en día una persona con sueldo promedio puede comprar 3.5 metros cuadrados por año, con lo cual si esa persona ahorrara la mitad de su sueldo tardaría 40 años en comprar un departamento de 70 metros cuadrados. Toca el realismo mágico, es realmente impensable esa situación. Y eso es lo que creemos que es lo primordial a remediar hoy, porque yo creo que hay un problema de demanda, y es que lamentablemente en los últimos años en Argentina la demanda de real estate estuvo muy demandada, vale la redundancia, desde el sector ABC1, lo que es la clase media, incluso parte de la clase media alta y media baja no ha tenido acceso a una residencia, y eso lo que ha generado es una depresión del mercado, porque estamos todos ofertando al sector ABC1 y queda un montón de demanda dejada de lado, más allá de la cuestión social, que en un país como este es inaceptable, también hay una cuestión de negocio. Si uno ve, no sé si lo comentó esta mañana Melconian, pero de junio a ahora ya hubo 30.000 pedidos de crédito SUBI, de los cuales se entregaron 2.500.
En Chile, un producto muy parecido al crédito UBI ha sido extremadamente exitoso en reactivar esa demanda de la clase media. Y, por ejemplo, un crédito UBI, una persona que cobra un sueldo de 8.000 pesos puede acceder a una residencia de 300.000 pesos. Entonces, hay muchísima gente que antes no estaba siendo tenida en cuenta en la oferta porque no tenía capacidad de demanda, que ahora se va a insertar al mercado. Es un shot de demanda esto, que de alguna manera abre una oportunidad de negocio en los sectores más de clase media y tal vez incluso media-baja. Si lográramos acompañar esto con medidas que generen un shock de oferta, como se ha hecho en Uruguay con mucho éxito, a través de las exenciones impositivas y otros beneficios fiscales que hay para aquellos desarrolladores que desarrollen proyectos de vivienda social, de interés social, correcto, y tengo entendido que el gobierno está trabajando en esa dirección, vos lograrías equiparar esa oferta con esa demanda, y hay muchísima capacidad de colaboración entre el sector público y privado, más allá de los terrenos que están saliendo ahora a la venta en la ciudad de Buenos Aires, que son terrenos espectaculares. El Estado tiene muchísimos, pero infinidad de terrenos ociosos en zonas más medias o incluso marginales, que si se lograra generar una colaboración entre los privados y el Estado, donde el Estado tiene los terrenos, la capacidad de generar créditos y la capacidad tributaria sobre los privados en cuanto a decir las exenciones impositivas, y por el otro lado tenemos los desarrolladores que tienen la capacidad operativa y financiera de llevar adelante esos negocios, tal vez se podría generar vivienda social con transparencia, en plazos coherentes. Correcto. Un 40% y en plazos coherentes. Ahí yo creo que es algo que hay que analizar. Y por otro lado, creo que también si uno se fija, por ejemplo, y vuelvo tal vez o me corro de rubro, de sector, en el sector de oficinas, en la Ciudad de Buenos Aires hoy la vacancia es bajísima, está por debajo del 7%, cuando el promedio de la región está entre el 8 y el 12%, y con un ingreso de metros cuadrados anuales, por ejemplo, todo lo que se ingresó de metros cuadrados en 2015 a oficinas se absorbió ese mismo año. Es decir, a medida que se reactive la economía, creo que uno de los pilares fundamentales para esa reactivación era contener la inflación. Creo que hoy está dando señales de estar empezando a ser contenida, lo cual está permitiendo bajar las tasas y eso debería generar una reactivación de la economía. Por lo general, el primer producto, digamos, de nuestro sector que se reactiva es las oficinas, seguido por residencia y seguido por retail, porque en última instancia lo nuestro es un bien no transable, con lo cual nosotros crecemos en función del crecimiento del empleo. Así que yo creo que en oficinas, otro dato importante a tener en cuenta es que el metro cuadrado de alquiler de oficinas AAA en Buenos Aires es muy parecido al de Río de Janeiro. Sin embargo, los precios de oficinas en Buenos Aires es notablemente más barato que los precios en Río de Janeiro. Con lo cual creo que ahí tenés tal vez otra oportunidad que veo hoy en el mercado. Pero insisto, lo que sería bueno es que se logren generar estructuras de largo plazo. Como bien mencionó Federico, yo creo que fortalecer el mercado de capitales es algo fundamental. Fortalecer los créditos hipotecarios es importantísimo. Y que esto no sea una oportunidad de hoy a 2 años vista, sino que realmente tendamos a una masificación y profesionalización de nuestro sector, ¿no? Gracias. Federico, simplemente para hacerte alguna pregunta y abrir un poco el debate. Definitivamente, por supuesto, me encantó lo del shock de demanda, ¿no? Por supuesto. También quiero aclarar que estuvo Melconian hoy a la mañana, mencionó lo que están haciendo en materia de créditos hipotecarios, puso, ¿no?, un poco de paños fríos en esta materia, dijo que esta política que han implementado, que no es con UBIs en el caso del Banco Nación, por lo visto cada uno de los sectores del gobierno tiene su propia fórmula de cómo abordar esta cuestión, pero bueno, su propia metodología de créditos hipotecarios con tasa fija. Él mismo dijo que tal como está planteada no es sostenible en el tiempo, salvo que la economía entre en una situación muy distinta en términos macroeconómicos, entre otras cuestiones, una caída muy abrupta de la inflación, que por ahora él la dejó en su mejor expectativa oficialista como una buena expresión de deseo, pero con varios signos de pregunta respecto de en qué ritmo esto se va a dar. Pero quiero decir, si él, que sin duda es el líder en materia de créditos hipotecarios al día de hoy, o sea, no son 2.500, son 3.000, dijo él, al día de hoy, que ya están para cerrar con nuevos créditos y que son un montón, pero que en relación a la Argentina cero, ¿verdad? 3.000 créditos hipotecarios. Digo, ¿es esperable
así como Fede decía, en pocos meses espero un desencadenamiento del flujo de inversiones extranjeras hacia la Argentina. ¿Ves en plazos cortos, medidos en meses, este potencial shock de demanda? Y déjame que simplemente le ponga un contenido a esta pregunta. En el marco de los proyectos de ustedes, que también los has enunciado, son, bueno, al Río, por supuesto, y este nuevo proyecto en la zona norte del Gran Buenos Aires, o de Vicente López, que no están orientados a este target en el que se viene un shock de demanda. Te pediría entonces si le podés poner un poco de contenido a esta apreciación de la potencialidad del shock de demanda con crédito hipotecario bajo el brazo. Cómo no. Si querés arranco por lo que es Al Río y nuestros proyectos en Vicente López, que correctamente están orientados a más un sector ABC1. Al Río hacer usos mixtos es como que tenés un poco la temperatura de cada uno de los distintos productos. Lo que es oficinas este año hemos notado un repunte fuerte. Salimos a comercializar la Torre Norte hacia fines del año pasado y hoy en menos de un año ya están comercializados todos los pisos básicamente que teníamos a la venta, que es prácticamente la mitad de la torre. Y al contrario, estamos recibiendo diariamente solicitudes de oficinas y no tenemos que ofertar porque son los docs de oficinas, que son oficinas más chicas, vendimos el 100%, se entregan ahora en marzo y todos los días nos llegan consultas sobre eso y lo mismo nos ocurre con Torre Norte y creo que en el sector en general se está viendo ese repunte en las oficinas. Si se mantienen las estadísticas, eso indicaría que, debería seguirle lo mismo en residencias, pero yo creo que en lo que es residencias, Al Río va a estar más impactado por el blanqueo. Yo creo que hay muchísimas personas que tal vez, y el blanqueo en sus dos variantes, ¿no? En aquella persona que quiera ingresar a un fondo común de inversión, también estamos presentando uno también con la gente de Cohen. O también la persona que tal vez antes no tenía poder adquisitivo, entre comillas, para comprar un determinado departamento y a través del blanqueo pasa a tenerlo, ¿no? Yo creo que en ese sector, y tal vez la gente dice, bueno, pero ¿por qué no se está viendo ahora? Porque daría la impresión que todo el mundo va a entrar más cerca de noviembre, diciembre. Se nota como una actitud de esperar y ver, ¿no? Nadie quiere ser el primero, así que yo creo que ahí es lo que nos va a impactar en ABC1. Y en cuanto a tu segunda pregunta, estoy de acuerdo que no se resuelve de un día al otro, no es que un día anunciamos los UBIs y al día siguiente tenemos una demanda infinita. Yo creo que es un proceso, que es un camino, y lo que sí creo es que el camino es el correcto y que los pasos y las medidas que se están tomando son las correctas y que en otros países han tenido mucho éxito. ¿Cuánto exactamente puede tardar esto en replicarse en el mercado? No podría decirte con certeza. Yo espero que en el próximo año empiece a rendir frutos. Hace un mes y medio fue que estuvimos en la Expo Real Estate y habíamos hecho la pregunta y yo había contestado cuando se empieza a contener la inflación. Un mes y medio después, pareciera que empezó a contenerse la inflación. Ojalá si nos vemos en algunos meses podamos decir que se empezó a reactivar la economía. Gracias. Le pasamos la palabra a Gustavo. Algo nos dijiste antes, pero si querés profundizarnos un poquito más sobre qué hace Grupo Portland y alguna cosa sobre lo que estamos hablando. Bueno, buenas tardes de nuevo. Grupo Portland es una compañía absolutamente vertical, integral. Tenemos desde la compra inicial y la conformación de los grupos, formamos como un pequeño fondo, pero administrado Argentina. O sea, en realidad es un sistema de grupos de conocidos que nos juntamos para comprar terrenos. En base a la compra de los terrenos comercializamos los productos, elegimos la tierra, desarrollamos el producto, lo construimos, lo vendemos, lo entregamos y nos quedamos 10 años administrando los edificios. Portland tiene absolutamente todo, construye, se fabrica sus ventanas, sus muebles, es absolutamente vertical. Ese es el verdadero negocio de Portland. Portland es una compañía inmobiliaria de real estate que tiene la constructora como su paladín. En realidad es una empresa constructora que desarrolla. Esa es la compañía en general. Hacemos proyectos muy interesantes, contratamos a los mejores estudios de la Argentina y empezamos lentamente a mirar estudios del extranjero, que no es fácil.
Déjame que te haga una pregunta sobre un tema que me parece que se desprende un poco de la manera con la que ustedes miran esta actividad y que están muy, si entiendo bien, en el corazón de la estructura de costos de la generación de metros cuadrados. En los últimos 12 meses, por decir algo, los costos medidos en dólares, si uno quisiera medirlos con algún parámetro, y no es arbitrario medirlos en dólares, han subido significativamente, ¿verdad? No solamente producto... 56%. 56%. 56% en dólares. Quiero adivinar que los precios de venta subieron en igual proporción. No, lo que pasa es que la realidad es que la demanda es relativa. O sea, la demanda en Argentina es siempre el mismo sector. Es como que nos mordemos la misma media todo el mundo. O sea, no hay demanda en Argentina. La demanda del ABC1 es quién hace el mejor producto y en quién confían. El gran secreto, hablan de los fondos de inversión, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿quién va a manejar los fondos de inversión? ¿Quién es el señor que va a decidir con la plata de la gente? ¿Nosotros o el señor que está en el mostrador? Esa es mi gran pregunta. Yo tengo esa gran duda. Porque la verdad que la gente, conocer el real estate argentino es difícil. Te puedes fundir vendiendo. Le ha pasado a más de uno. O sea, en Argentina es un país que es para gente que sabe manejar el timing argentino. Nosotros proyectamos este edificio, salimos a venderlo en Casa Luigi. Si yo vendo todo el edificio y no freno en el momento que tenía que frenar, hoy pierdo plata. O sea, hago todo el edificio y pierdo plata, vendiendo valores que en el momento eran al extremo del mercado. O sea, es muy difícil. Argentina es para argentinos, siempre digo lo mismo. El fondo extranjero, primero, muchachos, hay que invertir nosotros. Yo voy a enfocarme en los señores que confían en Argentina. Yo invito a que todos los que invirtieron en Miami, invirtieron en Puerto Rico, en Hong Kong, en Alemania, en donde fueron, porque es increíble que la Expo Real Estate Argentina no estén los desarrolladores argentinos. Somos la única compañía que hace 4 años estamos solos. Yo los invito a todos que estemos todos, porque hemos ganado dinero como nunca en la historia del real estate. Como también ahora se ha frenado. Digo, ¿cómo devolvemos como desarrolladores el gran avance de una gente? Nosotros hace 12 años hacíamos un 866 y le vendíamos a mi primo. O sea, digo, el crecimiento de Argentina en base a la confianza formada por compañías en las que hay gente muy capaz, arquitectos, desarrolladores, financistas, que desaparecían, que los financieros no sé dónde estaban, porque ahora están todo de moda que los financistas quieren entrar al real estate. Muchachos, ¿dónde estaban ustedes? Yo, perdónenme que sea tan cruel con el mundo financiero, que no tengo nada. En realidad, el real estate está asociado totalmente a las finanzas. ¿Dónde estaban? Prestando tasas al 80%, 90% por las zapatillas, y nosotros nos manejábamos solos. ¿Quién va a manejar el fondo? ¿Un señor o nosotros? ¿Federico, yo, él o un señor que está en un banco? Esa es la gran pregunta. ¿Qué sabe de real estate ese señor que tiene la plata? Gracias, Gustavo. Me atrevo a decir que nada, ¿verdad? Perdón. Miguel. Perdón. Bueno. Presentate, por favor, llegaste un poquito tarde, pero está todo bien. Presentate y danos algunos tips sobre tu actividad. Ok, soy Miguel Camps, presidente de Argencons, sociedad anónima que en las últimas 2 décadas se conoce más por sus productos Cartier en Buenos Aires, en distintos barrios, en Uruguay, y por otro lado soy presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, con lo cual en buena medida mi actividad pasa por dedicarme a ver cómo fomentar el conocimiento dentro de la actividad. En este momento somos muy optimistas con el futuro, creemos que hace falta poner a rodar una rueda virtuosa y es lo que el gobierno está haciendo. Una vez que eso entra en movimiento, seguramente, como ya hemos escuchado algunas otras opiniones en el mismo sentido, esto va a dar para mucho. Y desde la EBE consideramos que hemos cambiado la estructura de funcionamiento, hemos creado comisiones de trabajo convocando a los más conocedores y capacitados. Damián, por ejemplo, es justamente el director de la comisión de capacitación y así sucesivamente.
estamos reforzando la forma de llegar a los profesionales que se dedican a esto, no ya en la parte de formación inicial, sino cuando ya están funcionando como desarrolladores, para que podamos todos cambiar ideas y mejorar en conjunto. Como se ve en un panel como este, siempre hay mucha ciencia para repartir. Cada uno va captando quizás elementos que no le daba prioridad y que al escucharlos por la boca de otro se toma conciencia de ellos. En este momento, obviamente que los temas recurrentes son el blanqueo, los fondos comunes, los fondos que van a resultar del blanqueo con multa o con penalidad por blanquear, que también van a estar disponibles en el mercado, y el crédito hipotecario. Todas esas son las estrellas del momento. Y consideramos que los fondos comunes cerrados hacen algo así como una democratización del mercado de valores, que creo que va a tener enorme repercusión en el tiempo, porque de pasar de unas pocas compañías inmobiliarias en la bolsa a que cualquier gran proyecto o buen proyecto dirigido y desarrollado por profesionales idóneos pueda captar recursos en la bolsa, no necesariamente, una vez que pase la ola del blanqueo, va a quedar la experiencia y el expertise para trabajar en ese nuevo método de financiación de proyectos. Si querés que te comente algo de lo que estamos pensando como empresa para este momento. Efectivamente, como empresa y de cara a los fondos para el blanqueo, si es que eso forma parte de tu agenda. Sí, yo creo que en este momento nuestra agenda, los fondos de blanqueo y los fondos cerrados forman parte de nuestra agenda. No nos estamos jugando en forma plena a ellos, pero un fondo puede ser un partícipe de un fideicomiso tradicional, con lo cual si el fondo, según la cantidad de recursos que capta, puede hacer una obra por sí mismo, puede participar en un fideicomiso, se puede convocar a los fondos, como decíamos, que ya blanquearon sus pesos pagando la penalidad del 10 o lo que fuere, y con la composición de todo eso creemos que va a haber recursos importantes para poner en marcha la rueda inmobiliaria en este momento. Nosotros estamos apostando a un distrito del Bajo Retiro, donde pensamos desarrollar un proyecto mixto de envergadura con oficinas grandes, estudios, vivienda de nueva tendencia, paseo comercial, cocheras, o sea, un lugar de work and live. Es al lado de la Villa 31. Y bueno, justamente los proyectos que confluyen en esa zona son muy fuertes en este momento. Entre ellos estaría el de la urbanización de la Villa 31, pero el Paseo del Bajo, la autopista que une el sur con el norte para camiones, la modificación de la logística de camiones en toda esa zona. Bueno, me olvido de algo. El Paseo de los Inmigrantes y la nueva terminal de cruceros. El Paseo de los Inmigrantes va a vincular, digamos, la Avenida Libertador con la Costanera. La cercanía del río sin necesidad de entrar en los docks, que mayormente uno genera la duda de las congestiones de tránsito, ahí no las habría. Confluyen, creo que un número, la autopista, la confluencia de vías rápidas y no de transportes peatonales, urbanos, también es importantísima. Bueno, pero esto sería nada más que un ejemplo de zonas que pueden despertar con una inyección importante de capital en estos momentos. Miguel, tu compañía fue una de las primeras que empezó a implementar el formato de los fideicomisos al costo urbanos
y por supuesto lidera ese segmento de la actividad. Como bien nos mencionaba Gustavo, en los últimos 12 meses hemos tenido un incremento en los costos del orden del 50 y pico %, medidos estos en dólares, siendo que uno tiene que hacer un enorme esfuerzo por lograr que los precios de venta a duras penas acompañen o rasguñen algo parecido a esa evolución, con ritmos de venta que definitivamente al día de hoy no son tan explosivos. Mi pregunta es, el formato del fideicomiso al costo, en términos generales, si para vos sigue siendo aplicable, y en términos particulares, si para este caso de retiro lo van a utilizar. Bueno, el fideicomiso al costo funcionó muy bien en épocas de mayor incertidumbre. En este momento creo que hay que apostar a otro tipo, hay que arriesgar más por el lado de los desarrolladores. Digamos, hoy promover un fideicomiso al costo indudablemente tiene esa carga negativa de los costos que suben más rápido que los precios. Y si uno no puede mirar más allá o no está en condiciones de apostar más allá de eso o a mediano plazo, indudablemente la ecuación le genera temor. Yo no creo que hoy sea el modelo adecuado. Sí, como un fideicomiso más bien de inversión, donde ya el inversor apuesta más allá. Como ocurría de todas maneras con los compradores de unidades, que la mayoría lo hacía para inversión, aunque después terminara viviendo, pero la movida inicial y la rapidez de comercialización se basaba justamente en la expectativa de una buena inversión y del resguardo con respecto a las inseguridades de la economía. Bueno, muchas gracias. Quería tirar un último tema, porque tenemos poco tiempo, pero común a todos, que me parece que es una cuestión de preocupación, no tan fashion como esta cuestión del blanqueo o los fondos de inversión, sino más específicamente concentrada en la cuestión de los procesos de aprobación de los proyectos de cara a las autoridades y cómo esta nueva Argentina podría o no dar espacio a modalidades distintas. Cada uno de ustedes, yo puedo contar las experiencias que conozco de cada uno de ustedes con el mundo de las aprobaciones y las autoridades. Por ahí no hace falta que entremos en detalle en las experiencias personales, seguro que ninguna demasiado alentadora, pero sí algo más genérico que puedan decir respecto a cómo están mirando este tema y qué piensan que este gobierno está haciendo bien o mal al respecto. Si quieren, por ahí empezamos por Gonzalo y la aprobación de sus lagunas, por ejemplo. Creo que es un punto, si no el más importante, inclusive para el momento, para los desarrollos y para los fondos cerrados. Es otra administración totalmente distinta. Si bien decíamos, vos le preguntaste a Gonzalo el tema de Tigre y Arroyo Salgado, creo que nosotros, por lo menos desde en la provincia y en la ciudad y en todos los municipios que trabajamos, la forma hoy es distinta. Nos sentamos y podemos consensuar y tenemos claro que hay que buscar una normativa y todos pararnos sobre la misma, que eso es lo importante. Creo que es distinto, esta nueva administración recién empieza y quiere poner energías a todo. Nos está pasando con varios proyectos en la provincia. Estamos yendo semanalmente a la provincia a trabajar y buscar las aprobaciones de proyectos nuestros y desde ahí nos dicen, hay cosas que están hechas, vamos a tratar de ordenarlas, pero pensemos distinto para lo que viene. Y ese creo que es el punto importante. Ellos están abiertos a que nos sentemos a una mesa y consensuemos. Qué bueno, sos optimista. Fede, Weil, al respecto, ¿qué nos puedes contar? Y mucho, lamentablemente. A ver, me parece que acá hay en juego grandes temas de nuestro país, ¿no? O sea, es indudable que nuestra actividad no puede generar un impacto negativo en la sociedad en la que se inserta. No puede. No puede ser que por hacer algo para ciertos segmentos y tratar de transformar la ciudad se perjudique al resto. Esto no, me parece que no está en debate. Por lo menos nosotros no tenemos dudas sobre eso. También es cierto que no se puede emprender en una actividad que tiene de por sí tantas incertidumbres y tantos riesgos si las bases jurídicas no están claras. Entonces,
la pregunta es cómo se compatibilizan esas dos grandes, digamos, verdades que nos toca, entre las cuales nos toca navegar. Me parece que acá hace falta, por el lado de qué es un desarrollo sustentable y una ciudad que se desarrolla responsablemente, un debate muy profundo. No puede ser que TGLT tenga al mismo momento un amparo, que por suerte ya se levantó, por temas que tienen que ver con lo suburbano, y también un amparo por tema de torres. Pongámonos de acuerdo. O se tiene que esparcir la mancha urbana indefinidamente y no hagamos torres, y que la gente que va a trabajar del conurbano tarde lo que tarde para llegar a la ciudad de Buenos Aires, o nos ponemos de acuerdo que en un país que tiene 60% de viviendas sin cloacas, la forma más eficiente y responsable para crecer es verticalmente. Es esquizofrénico pensar de que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo momento, en el mismo momento. Entonces, me parece que hay que dar un debate y que hay que informar a la gente, y nos tenemos que todos poner de acuerdo de cuáles son los modelos sustentables de desarrollo. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Creo que hay un Estado que estuvo ausente y no se puede endilgarle al privado la responsabilidad de generar infraestructura cuando es una responsabilidad del Estado, que es otro tema aparte. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires está revisando su código de edificación y código de planeamiento, me parece que con una mirada muy moderna y muy fresca y sustentable. Me parece que los conceptos de sustentabilidad e impacto ambiental que rigen la provincia de Buenos Aires necesitan una urgente revisión para que todos conozcamos cuáles son las reglas de juego, para que la justicia, que tiene que atender o no a los reclamos de cada uno de los miembros integrantes de la sociedad, pueda tener en dónde apoyarse para fallar, y que nosotros, que tenemos que poner grandes esfuerzos para desarrollar, para arriesgar, sepamos en qué base estamos pisando. Gracias, Fede. Destaco, se levantó el amparo. Sí, no voy a opinar sobre el tema, simplemente comparto información. Por supuesto. La ciudad de Tigre dio el impacto ambiental positivo sobre el proyecto Venice hace 5 años, 6 años, no me acuerdo. La Cámara Federal de San Martín consideró que no había razones por las cuales continuar con el amparo impuesto por la jueza Arroyo Salgado, o sea, el amparo se ha levantado. También ha considerado que no era de competencia de la justicia federal, por lo tanto ha remitido el expediente del juzgado de Arroyo Salgado a la justicia ordinaria. Y también es importante decir que la provincia de Buenos Aires, la OPDS, también ha emitido su declaración de impacto ambiental positivo del proyecto de Venice, resaltando que, habiendo consultado a expertos, por ejemplo en temas hidráulicos, el ingeniero Gielinsky, han considerado que, y lo dicen claramente, que el proyecto Venice no tiene un impacto de ninguna naturaleza negativo sobre las condiciones hídricas de los vecinos. Es decir, Venice no impacta sobre las inundaciones. Hay una situación más global que tiene que ver también con las sudestadas, que lamentablemente hace que toda esta ribera sea inundable, pero nada tiene que ver con Venice. Entonces, me satisface poder compartir esta información. Me parece muy bueno y muchas gracias. Para cerrar, simplemente, Miguel,
que sos acá nuestro rector de la actividad, quería alguna reflexión de cierre y de redondeo sobre este tema que también te ha impactado a lo largo de tu vida en el mundo de los desarrollos inmobiliarios, las cuestiones de aprobaciones, los vecinos que paran las obras, los reclamos del entorno, las municipalidades que se ponen en contra de los proyectos y que has logrado a lo largo del tiempo capear estas tormentas. ¿Qué tenés para decirnos respecto de los nuevos vientos que corren en esta materia? Mira, es algo muy aleatorio, muy difícil de encarar. Justamente en la EBE hemos creado una comisión de relaciones con la comunidad para que algún iluminado canciller de la actividad nos guíe para capear estos temporales que aparecen de tanto en tanto y que muchas veces son muy caprichosos. Finalmente termina primando la razón, a veces con un costo muy grande en todo sentido, no solo para el desarrollador, sino la gente que queda sin trabajo, los inversores que están financiando y o sea, crean un verdadero descalabro sobre la actividad, pero yo no tengo una mirada global o globalizadora sobre el problema, simplemente que hay que afrontarlo y que se ha desarrollado una cultura del reclamo social y quién puede ser estigmatizado, marginado, todo esto parece que fueran cosas terribles y entonces los jueces enseguida están con predisposición para tomar como propias cuestiones que son meramente de vecinos o de alguien que le molesta que le haga sombra o que el garage, la entrada del garage va a estar enfrente a su casa y te hacen un descalabro en un desarrollo. Ya te digo, hemos tenido duraciones de 1 mes, de 3 meses y hemos sufrido hace poco un amparo que duró 15 meses, interminable, y ya no había más razones, parecía que había una confabulación entre juez, vecinos, entidades que por ahí hacían participar en el medio sin que tengan ni ton ni son para agregar, pero bueno, esa es la verdadera cuestión. Bueno, muchas gracias Miguel, con esta cuota de realismo cerramos este panel y les agradecemos a todos su presencia. Y así despedimos a Gonzalo Monarca, Gonzalo Noguer, Federico Güell, Gustavo Menashe, Federico de Narváez y al señor Miguel Camps que se acercó. Ahora sí, vamos a invitar ya, para no perder ni un minuto nada más, tenemos entre nosotros al señor Tom Curitore. Nos acercamos, nos vamos acomodando.